la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Tienen ganas de estar charlando? Bueno, Juan capítulo 6. Vamos a centrar la meditación en la porción a partir del siglo 25, donde dice Jesús el pan de vida. Pero a modo de introducción, todo el capítulo 6 está entrelazado, ¿no? Las historias. Si ustedes ven los primeros versículos, empieza con la alimentación de los 5.000. Esto sucede, si ustedes ubican el mapa de Palestina, el mar de Galilea, en el lado nororiental. ¿Sí? ¿Se ubican? Es importante lo que estoy diciendo. Este es el lago, si lo miran acá de frente, acá está Capernaum, ¿no? Más allá del Mediterráneo. ¿Sí? Acá en esta zona sucede lo del milagro de la alimentación de los 5.000. Que el Señor alimentó, en realidad más de 5.000 personas, se habla de unas 15.000 personas, ¿con qué? Con Cinco panes y dos peces. peces. Y de ahí empieza la temática del pan. Por algo el Señor después, cuando le habla a este mismo grupo de personas, se va a presentar él como yo soy el pan de vida. Y sucede un milagro maravilloso. Jesucristo demuestra realmente, con señales, con milagros, que él era el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, a este grupo de personas judías que le seguían, pero que le seguían y le buscaban, no realmente por curiosidad, entre otras cosas, pero también para satisfacer una necesidad más que nada física y no espiritual. Eso es un poco el pensamiento en el que vamos a meditar hoy, ¿no? Y dice en el versículo 15 del capítulo 6, después de este milagro de la alimentación, que estas personas viendo, ¿no? El milagro que Jesús había realizado de multiplicar el pan y los peces, claro, quedaron súper emocionados y como buenos judíos flasheados dijeron, debe ser el profeta, el Mesías, el enviado. Y Jesús se da cuenta que lo querían agarrar para hacerle rey, proclamarlo rey. Entonces dice que Jesús volvió a retirarse al monte él solo. Dijo, no, para esto no he venido. Elude esa situación que él estaba viendo y se va al monte solo a orar. Cuando llega la noche, la gente seguramente ya había sido despedida, lo dice en otras porciones paralelas de este texto, que los habían despedido a sus casas, y los discípulos ya de noche, Jesús los manda a subir a la barca, cruzar el mar, y ahí sí, por eso lo de la ubicación, tienen que atravesar el lago para llegar hasta ¿dónde? Hasta Capernaum. Dice que ahí, remando un par de 5 o 6 kilómetros. De leguas hacia adentro, claro, que son aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros. Ah, porque vos tenés otra versión ahí. Porque esta me la aclara. Son entre 4,5 y 5 kilómetros, o sea, habían remado bastante. Los que tenemos casa, cuando intentamos remar un poquito en el lago, 5 kilómetros es un montón para mí. Acá la única fue Fran. Fran ha remado con Lolo cuando hicieron la carrera. ¿Cuál es el chichiliza? Y los agarra ese vendaval que dicen los especialistas que es muy común en el mar de Galilea, que en ese valle del Jordán se produzcan esos vientos muy fuertes que generan grandes olas. Bueno, ya conocen esa historia donde el Señor vuelve a manifestarse con poder caminando sobre las aguas. ¿Sí? Lo invitan a subir a la barca cuando se dan cuenta que era Jesús y ahí sí continúan su viaje hasta Capernaum. ¿Qué pasó con toda la gente que había observado este milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y los peces? Bueno, obviamente, al otro día estaban buscando a Jesús, ¿sí? Y ahí en el versículo 22 se titula La gente busca a Jesús. Los discípulos, ellos habían visto que habían subido a la barca y se habían ido al otro lado, pero ¿sin quién? Sin Jesús. Entonces, seguramente lo habrán buscado por la zona donde se había producido el milagro, pero ¿lo encontraron? No, porque Jesús ya no estaba ahí. Había caminado sobre el mar, se había subido a la barca y estaba con los discípulos en Capernaum.
Entonces dice que este grupo de personas que estaban todavía maravillados y asombrados por el gran milagro de la multiplicación, dicen, tenemos que encontrar a Jesús, tenemos que buscar a Jesús, porque querían encontrarse con Él después de todo lo que había pasado, al darse cuenta que no estaba en esa región y que los discípulos habían ido a Capernaum, y dicen ellos en su pensamiento, vayamos nosotros también a Capernaum, porque si los discípulos están allá, quizás nos encontremos con Jesús allá, pero no tenían la seguridad, la certeza. Dice que unos otros barcos, que seguramente motivados por la tormenta que se había desatado a la noche, llegan ahí a la costa donde estaban todo este grupo de personas. Entonces, ¿qué dicen las personas? Bueno, subamos a esta barca y crucemos nosotros también el lago y vayamos a Capernaum. No creo que hayan entrado las 15.000 personas en las barcas que en ese momento se acercaron, ¿no? Pero bueno, no se nos dice cuántas personas cruzaron al otro lado, pero muchas personas. Quizás algunas hasta hayan ido caminando bordeando el lago. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero la cuestión, dice el versículo 22, que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Los comentaristas dicen, claro, estas barcas seguramente cuando vieron toda esa tempestad que se desató a la noche, buscaron un lugar seguro donde arribar. Llegaron estas barcas, entonces cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en esas barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Seguramente les habrán cobrado también, me imagino yo, para cruzar con esas barcas. Así que esto demuestra el interés genuino que tenían de encontrar a Jesús, hablar con Él y sacarse de lo que tenían en su corazón frente a Jesús. Y así llegamos al versículo 25, ¿no? Donde dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Claro, ahí se agarra la curiosidad. Ellos ya habían estado el día anterior con Jesús, pero le quedó la duda, ¿dónde está Jesús? Y los discípulos cruzaron solos. Se la jugaron, fueron a Capernaum y ¿a quién encuentran? A Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Cómo llegaste acá? ¿Sí? Esa es la gran inquietud que tenían. Y a partir del versículo 26, Jesús les comienza a hablar, pero no pierde tiempo en responderle cómo había llegado ahí, sino que directamente va al centro de la cuestión a atacar lo que realmente los movía a ellos a buscarle a Él. ¿Sí? Entonces dice en el 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ahí empiezan a hablar ellos acerca, con esta temática del pan, ¿no? Del maná del desierto. Y cómo para ellos había sido Moisés, el gran profeta en ese tiempo que les proveyó el maná. En el 32 Jesús le dice, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ahí está Jesucristo haciendo una introducción para terminar presentándose Él en el versículo 35, como yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Qué maravilloso cómo se entrelaza toda esta historia hasta que el Señor llega con esta declaración. Y un poco la meditación que pensaba compartir es buscar a Jesús. Y 2 puntos, ¿no? ¿Con la motivación incorrecta o con la motivación correcta? Buscar, la palabra es a buscar, por ejemplo, en el versículo 26, ¿no?
os digo que me buscáis, ahí aparece esa palabra, significa ir en pos de, ir decididamente, codiciar algo ansiosamente. Aparece esa palabra en el original en varios textos que hacen referencia a esta frase que yo leí, ¿no? Cuando uno anhela algo, va en pos de, va decididamente. Y vemos que realmente estos hombres tenían esta actitud. Se quedaron asombrados por el milagro, observaron que los discípulos se fueron solos. ¿Dónde estará el rabí, el maestro? Emprenden este viaje de cruzar el lago con todo el esfuerzo que eso implicaba para encontrar a Jesús. Ahora ellos buscaban a Jesús, pero lo hacían con la motivación incorrecta. El versículo 26 dice, ¿no? Le dice Jesús, ustedes habéis visto que las señales, ¿no? Pero sin embargo no me están buscando por las señales, dice Jesús, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y ahí está la motivación incorrecta de este grupo de personas. No solamente que ya habían visto esta gran señal de la multiplicación, y efectivamente mucho efecto en sus vidas espirituales no había provocado, porque ellos iban con otra intención a buscar a Jesús, sino que además en el versículo 30 le piden a Jesús otra señal. Le dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué nivel de incredulidad que tenían? El día anterior habían visto como Jesús multiplicaba y le da de comer a 15.000 personas. Y ahora le piden que el Señor le dé otra señal para creer en Él. Esto habla del corazón que tenían estas personas. Un corazón que se movía por un interés carnal, no espiritual. Un corazón de incredulidad, porque seguían pidiendo señales cuando Jesús mismo era la señal frente a ellos, ¿no? Después de ese milagro, todos pensaríamos, bueno, su pensamiento se tendría que haber centrado en Dios, ¿no? En el autor de esas señales. Pero no, ellos pensaban en ¿qué? En la comida. Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto nos habla de que cuando nosotros vivimos conforme a la carne, nunca vamos a encontrarnos o a buscar a Jesús con la motivación correcta, porque nuestro pensamiento, nuestros anhelos van a estar centrados no en la persona de Jesucristo, el hacedor de milagros, sino en nuestra necesidad y lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, ¿no? Así era el corazón de estas personas que estaban preocupadas por su estómago, pero no por su alma. Por eso Jesús le dice, sino que comisteis el pan y os saciaste. Ya estaban llenos, estaban colmados. Y ahora iban a buscarlo a Jesús de vuelta, ¿para qué? Jesús le deja en claro que lo buscaban con una motivación incorrecta, ¿no? Dijo Jesús también en otra oportunidad, no os afanéis por el alimento perecedero, sino por el que permanece y el que da vida eterna. Y qué aplicable que es a esta situación, ¿no? A estas personas que se afanaban por el alimento del cuerpo, ¿sí? Pero no por aquel que es permanente y el que da vida eterna. Y muchos años atrás el profeta Isaías en 52:2 dijo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y el producto de vuestro trabajo en lo que no satisface? Estas personas no entendían que buscando a Jesús con una motivación incorrecta, que era satisfacer sus necesidades primarias, físicas, no iban nunca a encontrar saciedad para su alma, ¿sí? El dinero, lo que perece, la comida, los deseos de este mundo, van a satisfacer lo que no nos llevamos para el otro lado, ¿sí? Pero la necesidad espiritual que hay en nuestra vida solo puede ser saciado con Jesucristo, ¿no? Hay dos tipos de hambre, el hambre física y el hambre espiritual. Entonces, un poco para meditar, yo pensaba, ¿no? ¿Estamos realmente satisfechos en Jesús? ¿Atrás de qué cosas corremos día a día? ¿En búsqueda de qué cosas estamos? Estas personas estaban en búsqueda de algo. Buscaban a Jesús, pero con una motivación incorrecta.
Y el otro punto, en segundo lugar, buscar a Jesús con la motivación correcta. En el versículo 28, estas personas, después que Jesús le plantea que su motivación no era la correcta, le dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta era buena, porque aparentemente refleja como que ellos dicen, bueno, la motivación que tenemos no es correcta, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pero lo plantean desde las obras. Para el judío y para muchas personas hoy en día, las obras son lo que ellos piensan que lo van a llevar a Dios, ¿no es cierto? El judío plantea todo en términos de buenas obras. Los que hacen las buenas obras y agradan a Dios, y los que hacen las malas obras y no agradan a Dios. Pero Jesús le va a demostrar que no se basa en cosas que nosotros podamos hacer, que las personas puedan hacer, y que no se puede ganar el favor de Dios con buenas obras, ¿no? Aunque sí sabemos, si damos un paso más adelante, que las buenas obras en la vida del creyente son un resultado, ¿no?, de una verdadera búsqueda y un encuentro con Jesús. Pero entonces, tratando de responder a esta pregunta que hicieron estos hombres, estas personas, ¿qué debemos hacer? Bueno, podemos ver que Jesús le dice en primer lugar que deben buscarle a Él con fe. Versículo 29 dice que Jesús le respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. ¿Sí? Jesús no le dice, vayan y hagan buenas obras, sálvense por las buenas obras que puedan hacer. El Señor le dice, crean en el que Él ha enviado. Crean en mí, crean en Jesús. Entonces, acercarnos a Jesús con una fe genuina, ¿no?, pensando en Él, en su persona y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ellos veían a Jesús como el nuevo Moisés de alguna manera, ¿no? Porque el versículo 32 o en el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y dicen, bueno, Jesús multiplicó el pan, pero no lo hizo descender del cielo. Era un pan que ya existía. Entonces ellos pensarían, si este es el Mesías, ¿qué señal va a ser? A ver, nos tiene que demostrar que era mayor que Moisés, que nos dio el maná en el desierto. Y Jesús le dice, no, Moisés no le dio ningún maná. El que le dio el maná fue mi Padre, que les dio el verdadero pan del cielo, dice el versículo 32. ¿Sí? Y después Él se termina presentando como el verdadero maná, el verdadero pan de Dios que sacia el hambre y la sed de las personas. Qué interesante es ver entonces que Jesús es el único que puede saciar nuestra vida. Acercarnos a Él, dice Jesús, con fe, creyendo que Dios le envió. Y en segundo lugar, buscar a Jesús con la motivación correcta significa anhelar el verdadero alimento para nuestra vida. Dice el versículo 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y las personas tenemos necesidades, tenemos hambre. ¿Hambre de qué? Bueno, podemos pensar que las personas tienen hambre de la verdad. Andan en busca de una verdad. Pero solo en Jesús se encuentra la verdad de Dios. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y otro pasaje dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces las personas necesitan conocer la verdad y andan en busca de la verdad. Pero la única verdad es Jesucristo. También hay hambre de vida. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo en Jesucristo podemos encontrar vida en abundancia. Y si vamos a Juan capítulo 11, versículo 25-26, Jesús se presenta como yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida. Nosotros que estamos muertos espiritualmente, podemos ser o alcanzar la vida por medio de aquel que es la fuente de vida, que es Jesucristo. También hay hambre de guía o de dirección, y Jesús dijo, yo soy el camino.
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único medio y el único camino que puede llevar a las personas a tener una dirección acertada. Pero también hay hambre de amor. Las personas necesitan amor, buscan amor, ¿no? Y mira, Juan 4.8 dice que Dios es amor. Y Efesios 3.19 al 21 es un pasaje que nos habla de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, ¿no? Un versículo que nos habla de la grandeza del amor de Jesús. Ese amor tan profundo que nos llena con la plenitud de Dios. Y cuando dice en el versículo 35, yo soy, ¿a qué le suena esa frase yo soy? Al yo soy, ¿no? De Yahvé, de Jehová. Ahí Jesucristo se está identificando con la deidad. Y esto es importante porque después dice yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre ni sed jamás. Y ningún hombre puede ofrecer esto. ¿Qué hombre puede ofrecer? Brindar a las personas plenitud y saciedad espiritual. Nadie. Por eso Jesús se presenta como Dios. Yo soy el pan de vida. Qué hermoso es entender que un día nosotros ya nos entregamos a Cristo, pero que quizás muchas veces desviamos nuestra mirada del pan de vida, ¿no? Y corremos detrás de cosas que a veces nos hacen perder la motivación correcta, ¿no? Tenemos que buscar a Jesús, más allá de que ya seamos sus hijos, con la verdadera motivación, de encontrar en Él la plenitud y la saciedad para todas las áreas de nuestra vida. A veces dedicamos tanto tiempo al trabajo, tanto tiempo a las actividades seculares, al esparcimiento, etcétera, 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 y quizás no tenemos la plenitud y la satisfacción que deberíamos tener como hijos de Dios, porque nos estamos corriendo de aquel que es el verdadero camino, la verdad y la vida. Hay un pasaje en 2 Corintios 4.18 que refleja esto, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Somos llamados a poner nuestra mirada en las cosas eternas, así como Dios en una visión lo llamó a Abraham a que salga afuera a mirar el cielo, lo estaba invitando a poner su mirada en las cosas que van más allá, en las promesas de Dios, en lo espiritual. Y Romanos, ya lo habíamos leído antes, ¿no? Que decía: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Queremos tener vida, paz, satisfacción, plenitud. Tenemos que cada día buscar al Señor, porque Él es el que verdaderamente puede saciar nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo? Señor, gracias te damos por tu palabra, por la claridad con la que nos hablas. Gracias, Señor, porque un día pudimos entender que eres el Cristo, el enviado de Dios, el pan de vida que vino a saciar nuestra necesidad más profunda, espiritual, ese hambre y esa sed que teníamos de encontrarte a ti. Señor, gracias porque a pesar de que el mundo nos ofrece muchas cosas, sabemos que son temporales, que van a quedar acá, y que nosotros como hijos tuyos somos llamados a levantar nuestra mirada al cielo, Señor, a pensar en las cosas eternas y no en las temporales, a buscar saciar nuestras necesidades espirituales en ti, Señor, y hallar plenitud para nuestra vida. Rogamos que esto pueda ser una realidad. Bendice a cada uno de los hermanos y también el regreso a casa. En el nombre del Señor Jesús. Amén.